Hola muchachos, en esta oportunidad nos interesa adentrarnos al estudio del origen del movimiento de los cuerpos, tema que es conocido como dinámica, y para esto necesitamos de dos cosas. Primero, conocer y operar vectores, cosa que es muy importante, y además conocer cantidades cinemáticas, aunque bastará con las definiciones para al menos estudiar este capítulo. ¿Por qué nos interesan las leyes de Newton? A modo de resumen, están en todas las áreas de la física y tienen aplicaciones en campos tan diversos como la electricidad, estudio de estructuras, estudio del movimiento humano, biomecánica, resistencia a materiales, física acústica y muchos otros, lo que la hace tremendamente relevante para cualquier carrera que involucra física, aunque sea tangencialmente. Las leyes de Newton están basadas en muchas observaciones que él logró encontrar a través de sus numerosos experimentos, aunque una parte importante tiene relación con los resultados obtenidos por Galileo Galilei. El experimento que realizó Galileo fue el siguiente. Hizo rodar una bola sobre planos inclinados lisos y meticulosamente midió la altura a la que llegaban estas, y el resultado de esto fue que la altura a la que llegaba era exactamente la misma desde la que se dejó caer. O sea, para la primera situación, tenía su plano inclinado y luego esto rodaba hasta que llegaba a otro plano inclinado, comparó las alturas inicial y la altura final y se dio cuenta que la altura era exactamente la misma. Cuando cambió la inclinación de la pendiente en el recorrido en ascenso, la altura a la que llegaba fue nuevamente la misma, aun a pesar de que la distancia recorrida en este tramo es mayor. Esto es lo que se ve en esta imagen, donde la altura inicial es la misma, la pendiente es exactamente la misma, pero esta pendiente es menor a la pendiente anterior, y a pesar de que recorre más distancia, la altura es nuevamente la misma. Después de hacer modificaciones en las pendientes, el resultado fue siempre igual, de modo que naturalmente surgió una pregunta. ¿Hasta dónde llegará si el último tramo es paralelo a la superficie de la Tierra, que es como lo mostrado acá, donde está paralelo al suelo? La respuesta a esta interrogante naturalmente es: mientras no llegue a su altura inicial, el cuerpo no se detendrá, de modo que si no hay algún objeto u otro evento con el que interactúe, entonces la bola se moverá eternamente a velocidad constante. Esta tendencia de los cuerpos a moverse a velocidad constante es conocida como inercia. Tiempo después, Newton hizo la siguiente observación. Cuando los cuerpos interactúan lo hacen mediante fuerzas, las que independiente del origen o tipo de fuerza, son de igual magnitud y de sentido opuesto. Estas propiedades nos dicen que una fuerza es una interacción y además tiene naturaleza vectorial, lo que nos permite escribir esta relación de manera vectorial por esta ecuación, FAB es igual a menos FBA, y esto es más conocido como tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. En este punto podemos volver a lo establecido por Galileo, quien nos decía que un cuerpo se moverá a velocidad constante o estará en reposo, a menos que interactúe con uno o más cuerpos. Dado que las fuerzas pueden acoplarse o eliminarse debido al tener propiedades vectoriales, entonces cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, podemos asegurar que la suma de todas las fuerzas, o la fuerza neta, que actúan sobre este cuerpo, se anulan. Esto se conoce como primera ley de Newton, y se resume en la siguiente ecuación, la que nos dice que la fuerza neta o la suma de las distintas fuerzas es igual a cero, es lo mismo que decir, o es equivalente a... La pregunta siguiente es natural. ¿Qué sucede cuando el cuerpo no está en reposo o no se mueve a velocidad constante? Claramente la aplicación de una fuerza neta no nula hará que el cuerpo acelere, y las observaciones experimentales de Newton mostraron lo siguiente. Primero, que la aceleración está en la misma dirección y sentido que la fuerza neta. Segundo, que la magnitud de la aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza neta. Y tercero, la magnitud de la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Estas tres observaciones se resumen en la siguiente ley matemática conocida como la segunda ley de Newton, la que nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Aquí debemos comentar que lo mostrado recién es un caso particular en el que la masa del cuerpo es constante. El caso más general es en realidad cuando la masa también puede variar, y esta ley de Newton se escribe en términos de la derivada con respecto al tiempo del momentum lineal, aunque veremos más detalles de esto en otra oportunidad. De esta forma, las leyes de Newton las podemos resumir en lo siguiente. La primera ley, que es lo que resume lo comentado por Galileo, nos dice que si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces eso es lo mismo que decir que el cuerpo se mueve a velocidad constante, o bien eso es conocido como la primera ley de Newton.
La segunda ley de Newton es en el caso en que la sumatoria de fuerzas no es cero. Entonces ahí podemos asegurar que existe aceleración sobre el cuerpo y que esta tiene relación con la masa. A mayor masa, menos va a acelerar, y al revés, si su masa es menor, la aceleración va a ser mayor y va a tener el mismo sentido que la fuerza neta. Eso es conocido como la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es la que nos dice que cuando dos cuerpos interactúan, digamos el cuerpo A y el cuerpo B, lo hacen mediante fuerzas, las que son de igual magnitud y sentido opuesta, lo que se dice acá como la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Entonces, para trabajar un poco lo que hemos visto, vamos a ver el siguiente problema que dice: un cuerpo de masa 10 kilogramos recibe la acción de dos fuerzas F1 y F2, como muestra la figura. Si los módulos de dichas fuerzas son F1 de 2 Newton y F2 de 7 Newton respectivamente, encuentre una tercera fuerza F3, de modo que la masa en cuestión permanezca en reposo. Entonces recordamos las leyes de Newton. Nos dice que el cuerpo está en reposo. Si vemos la primera ley de Newton, nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, equivalente a decir que la velocidad del cuerpo es constante, y un caso particular de esto es cuando está en reposo. O sea, lo que necesitamos es que la sumatoria de las distintas fuerzas que están actuando sobre este cuerpo de masa m se anulen. Entonces vamos a esquematizar las fuerzas F1 y F2 en términos de los vectores que conocemos. F1 es un vector que, si se dan cuenta, indica hacia arriba, que vectorialmente nosotros sabemos que eso lo acompañamos con un vector J, y acá nos dicen que el vector F1 es de magnitud 2 Newton, o sea, el vector asociado a F1 es 2J. Siguiendo la misma idea, el vector F2 es un vector que va hacia la derecha y que tiene magnitud 7 Newton, así que sería 7 Newton, pero como apunta hacia la derecha, el vector que debería acompañar esto va a ser 7i. Y por último, hay un tercer vector que está actuando sobre este cuerpo, digamos F3, que va a tener alguna dirección. No sabemos cuál es por ahora, así que lo vamos a dejar genéricamente como F3x, esto es la componente x, más F3y, que va a ser su componente en el eje y. Así que, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que la suma de las tres fuerzas que están actuando sobre este cuerpo sean 0, ya que con esto aseguramos que el cuerpo permanece en reposo. Entonces, si vemos esto vectorialmente, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, que son F1, F2 y F3, deben sumar 0, así que esto se traduce en una ecuación vectorial, donde si reemplazamos cada uno de los vectores, tendríamos F1, habíamos dicho que es 2J, F2 es 7i, y F3 es F3x por i más F3ij, y todo esto debe sumar 0. Entonces, si despejamos acá, nos vamos a dar cuenta de que el vector F3, que es F3xi más F3ij, es menos 2J menos 7i, y va a estar medido en Newton. O sea, lo que estamos viendo acá es que el vector que nosotros necesitamos es un vector que va hacia abajo y hacia la izquierda, debido a los signos de las componentes x e y. Entonces este vector F3 va en diagonal hacia la izquierda y abajo. Y con esto entonces aseguramos que el cuerpo permanece en reposo. El segundo problema que vamos a estudiar, y el último en esta oportunidad, dice: se observa que un objeto de 1 kilogramo tiene una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado en una dirección de 60 grados al noreste. O sea, son 60 grados medidos desde la vertical hacia el este. La fuerza F2 que se ejerce sobre el objeto, que esta fuerza que está acá, tiene una magnitud de 5 Newton y se dirige hacia el norte. Determine la magnitud y dirección de la fuerza F1, que en principio sería esta de acá, que actúa sobre el objeto.
Entonces vamos a ver los datos que se nos entregan. Acá tenemos un caso en que el cuerpo acelera. Entonces, si recordamos la segunda ley de Newton, nos dice que la sumatoria de las distintas fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Acá entonces vamos a necesitar de representar cada una de las fuerzas y el vector aceleración. Dado que la aceleración hace 30 grados con respecto a la horizontal, entonces podemos representarla como la magnitud del vector coseno de esos 30 grados y más lo mismo pero con el seno de 30 grados, esto en J es la representación polar del vector, y que si sabemos que la magnitud de esta aceleración es de 10 metros por segundo cuadrado, tendríamos 10 coseno de 30 por i más 10 seno de 30 j, y esto es aproximadamente 8,7 i más 5,0 j, y va a estar medido en metros por segundo cuadrado. Eso sería nuestro vector aceleración. Ahora, si vamos a nuestro vector fuerza F2, tenemos que este vector nos dice que va hacia el norte, así que sería F2J, porque va hacia arriba, que es lo que es equivalente a 5,0 J, también medido entonces en Newton. Lo que nos falta por determinar entonces es la fuerza F1, que vamos a decir que es F1X acompañado por I unitario, que eso es lo que en principio va hacia la derecha, más F1 por I, J unitario, y también va a estar medido en Newton. Entonces lo que nos interesa en esta situación es sumar las distintas fuerzas, que en este caso son F1 y F2, cosa de que este cuerpo de masa 1 kilogramo acelere en esta dirección a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, si representamos todo esto, en la segunda ley de Newton tendríamos lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas, que es F1 más F2, son igual a la masa por la aceleración del cuerpo, y aquí podemos reemplazar entonces los datos que tenemos. F1, recuerden que no sabemos cuánto es por ahora, ninguna de sus dos componentes, F1i J, más F2 sí sabemos que es 5,0 J, y por el lado derecho tendríamos que la masa del cuerpo es 1 kilogramo, 1,00, y esto va a estar multiplicado por la aceleración que habíamos dicho que es 8,7 por i más 5,0 j. Así que si resolvemos todo esto nos quedaría que F1x por i unitario más F1i j unitario más 5j más 5,0j es igual a 1,00 por 8,7, eso es 8,7 por i, más 5,0 j. Así que si despejamos acá nos damos cuenta de que esta componente en el eje y se anula, y aquí entonces identificamos que F1x por i unitario debe ser igual a 8,7, y que la componente en el eje y, aquí si nos damos cuenta que es un 0j, va a ser equivalente a esto. Entonces F1 por i unitario es igual a 0, de modo que el vector F1, que hace que el cuerpo acelere con 10 metros por segundo cuadrado con 60 grados hacia el noreste, es 8,7 i unitario, y esto medido en Newton. O sea, ¿cuál es la magnitud de este vector? Es 8,7 Newton, y su dirección es i unitario, así que va a ser un vector hacia la derecha. Y con eso terminamos por ahora.
En el próximo video les comentaré cómo abordar situaciones con distintas interacciones y la construcción de diagramas de cuerpo libre que son de muchísima utilidad al momento de plantear ecuaciones de movimiento. También les dejo una pregunta que espero que me respondan en los comentarios y dice más o menos así. Un cuerpo de 10 kilogramos siente 3 fuerzas, F1, 2i más 3j, F2, 3i menos 3j y F3, menos 5i más 5j, todas medidas en Newton. ¿Cuál es la aceleración que adquiere este cuerpo? ¿Cuál es la magnitud de esta? Así que eso sería por ahora. Estamos en contacto. Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo por ahí. Chau, 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 chau.